Voy a contarte una historia del Antiguo Testamento particularmente oscura y perturbadora de la Biblia que va a dejarte de piedra. Antes de que le des al play te lo advierto, este contenido quizá no sea para ti. Podrían resurgir sombras de tu pasado, revelando verdades que no todos están preparados para enfrentar. Nos adentraremos en los oscuros recovecos de los capítulos 19 a 21 del libro de Jueces, un pasaje conocido por pocos y comprendido por aún menos. Si decides seguir adelante, prepárate para descubrir los secretos ocultos más allá del capítulo 19. Considero que hay numerosas enseñanzas cruciales que tanto tú como yo debemos aprender de un relato tan inquietante. Inicialmente, narraré esta historia de la manera más emocionante posible y después analizaremos las lecciones que podemos extraer de toda esta historia. Acompáñame al primer libro de Jueces, capítulo 19, versículo 1. En este periodo no se reconocía a ningún rey sobre Israel, lo cual es un detalle importante a considerar en esta historia para subrayar la falta de orden y liderazgo en la nación. Este pasaje introduce la narración de un levita que vivía en la región apartada y montañosa de Efraín, en Israel. La historia continúa relatando que el levita tenía una concubina de Belén de Judá. También quédate con este dato importante, ya que el levita era del norte de Israel, mientras que su concubina era natural de Belén, al sur. El relato dice que ella dejó al levita para regresar a la casa de su padre en Belén de Judá y permaneció allí durante aproximadamente 4 meses. La razón exacta por la cual ella abandonó al levita no se detalla claramente en el texto. Pero el caso es que el levita desea recuperar a su esposa. Así que emprende un viaje desde el norte montañoso de Efraín hacia el sur en Belén para reencontrarse con su mujer con la intención de traerla de vuelta a casa. Al llegar a Belén, para su sorpresa encuentra que el padre de ella es extremadamente acogedor e insiste para que se queden un tiempo los dos en su casa. En múltiples ocasiones, el levita le dice, «Debo partir, permíteme llevarme a mi esposa para volver a casa». Sin embargo, el padre insiste en varias ocasiones, «No, quédate una noche más». El levita accede, «Está bien, me quedaré otra noche», y este intercambio se repite por varios días hasta que finalmente el levita se ve obligado a decirle, «Con todo el respeto, agradezco profundamente tu hospitalidad. Pero debo partir, necesito regresar a mi hogar». Así que, al final, emprende el camino de regreso a su hogar, y es en ese momento cuando se desencadena la tragedia. Así pues, el hombre y su concubina estaban viajando desde Belén, en el sur de Israel, hacia el norte, hacia Efraín. Se encontraban cerca de Jebús cuando comenzaba a anochecer. El sirviente sugirió a su maestro, «Por favor, ¿podemos detenernos en esta ciudad de Jebús para pasar la noche?». Sin embargo, su maestro replicó, «No nos detendremos en una ciudad foránea donde no residen israelitas. Continuaremos hasta Gibeá». Luego, el sirviente propuso, «Tratemos de alcanzar Gibeá o Ramá para pernoctar allí». Por lo tanto, prosiguieron su camino y el sol se estaba poniendo a medida que se aproximaban a Gibeá en Benjamín. Al llegar, para su asombro, se encontraron con que nadie les ofrecía hospedaje. La hospitalidad era un valor profundamente arraigado en la cultura israelita. Al finalizar la noche, un anciano se acercó en la plaza pública y preguntó, «¿Por qué sigues aquí? ¿Acaso alguien te ha dado alojamiento?». A lo que ellos respondieron, «No, nadie nos ha acogido». Entonces el anciano les ofreció, «Mira, puedes quedarte en mi casa esta noche». El levita aceptó, «Perfecto. Solo te advierto que no necesitamos nada, tenemos suficiente comida para nuestros burros, para mí y para mi concubina. Solo requerimos un lugar para reposar, una almohada será suficiente». El anciano respondió, «Por supuesto, pueden quedarse aquí». Así, el levita, su sirviente y su concubina iban a pasar la noche en el hogar del anciano en Gibeá. Pero entonces esta historia toma un giro inesperado.
Cuando se disponían para descansar, de manera repentina, hombres malvados de la localidad de Gibea, unos benjamitas, cercaron la vivienda y empezaron a golpear la puerta. Se dirigieron al propietario de la casa, al anciano, y gritaron: «Saca al hombre que has alojado en tu casa, queremos tener relaciones con él». Ahora te aviso que viene uno de los pasajes más duros del libro de Jueces y que muestra el nivel de descomposición moral y social en la época en la que los israelitas no tenían rey y cada uno hacía lo que bien le parecía en gana. Atento a lo que viene ahora, porque aviso que va a impresionarte. El propietario de la vivienda salió al encuentro de la turba y suplicó: «Por favor, absténganse de cometer tal vileza, mis hermanos. Este hombre ha buscado refugio bajo mi techo, no perpetren tal acto de barbarie aquí. Permítanme ofrecerles a mi hija virgen y a la concubina de este hombre, hagan con ellas lo que deseen, pero no realicen tal indignidad contra este hombre». Abordaremos más sobre esto más adelante en este video. Sin embargo, lo que sucede después es inconcebible. Los hombres malvados de la ciudad que habían rodeado la casa donde se hospedaba el levita, tras no conseguir que el anciano entregara al levita mismo, reciben a la concubina del levita, quien es empujada afuera por el anciano en un intento de proteger a su huésped. La concubina es entonces abusada y maltratada durante toda la noche por estos hombres hasta el amanecer. Al llegar el amanecer, finalmente la soltaron. La mujer regresa y al amanecer y se desploma en la entrada de la casa donde se encontraba su señor. Está extremadamente agotada, golpeada y maltratada tras haber sido abusada toda la noche por esos hombres, al punto que apenas logra arrastrarse hasta la casa del hombre y simplemente se desploma en el umbral, tendiéndose allí. Cuando el hombre levita encontró a su concubina desplomada en el umbral de la casa del anciano, inicialmente intentó despertarla diciéndole: «Levántate, vámonos. Debemos irnos». Sin embargo, al no obtener respuesta, se dio cuenta de que ella había muerto debido al brutal maltrato que había sufrido durante la noche. Se narra que el hombre entonces la cargó en su burro y se dirigió hacia su hogar. Y por si todavía no te ha impresionado esta historia, lo que viene a continuación te aseguro que no te dejará indiferente. Lo que sucedió a continuación es uno de los actos más impactantes de toda la Biblia. El hombre llevó el cuerpo de su concubina a su hogar. Una vez allí, en un acto de desesperación y para evidenciar la gravedad del crimen cometido contra ella, cortó con un cuchillo su cuerpo en 12 partes y envió cada parte junto con una carta explicando lo sucedido a una de las 12 tribus de Israel. La misiva detalla exactamente lo que había sido perpetrado por sus propios parientes, miembros de una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Benjamín. Y al ver y leer lo acontecido con esta mujer, las demás tribus proclamaron lo siguiente: «Nunca antes había ocurrido algo así en toda nuestra historia». Este acto macabro buscaba convocar a las tribus de Israel para mostrarles la atrocidad cometida y motivar una respuesta colectiva ante tal iniquidad. Esto culmina en una serie de eventos que voy a contarte más adelante, pero primero examinemos las enseñanzas que podemos extraer de esta historia. La primera lección es la siguiente: en ausencia de responsabilidad, nuestra tendencia a desviarnos aumenta considerablemente. Refirámonos nuevamente al primer libro de Jueces, capítulo 19, versículo 1, que ya mencionamos antes, pero permíteme recitarlo otra vez. En esos días, cuando Israel carecía de un monarca, ni tú ni yo teníamos que justificar nuestras acciones, sin el temor a rendir cuentas. Somos más susceptibles a optar por decisiones erróneas al creer que nuestras elecciones son independientes y no requieren justificación ante otros. Esta era precisamente la situación en Israel. Sin un rey, aunque existía la ley, no se aplicaba ni se respetaba adecuadamente, llevando a las personas a cometer actos que nunca habrían imaginado realizar. La segunda lección crucial que deseo discutir es la siguiente: el respeto hacia cada persona como portadora de la imagen divina. Consideremos la situación del anciano, quien argumenta que sería inmoral permitir abusos contra el hombre, pero sugiere que pueden hacer lo que deseen con su hija y con la concubina.
Este pensamiento revela una valoración desigual, colocando la vida y dignidad de su propia persona por encima de la de su hija y la concubina. Es fundamental que seamos conscientes de esto, y por ello debemos evitar sitios y contenidos inapropiados en Internet. Si estás intentando dejar de ver contenido en línea que reconoces como inadecuado, te invito a considerar a cada persona que ves como un reflejo de la imagen de Dios, como si fuera tu propia hija o esposa. Imagina qué sentirías si alguien más estuviera observando a tu hija o esposa de la manera en que tú observas a otros en la pantalla. Sin embargo, aquí llega la tercera lección crucial que deseo subrayar en este video. A medida que tú y yo nos distanciamos de Dios, incrementamos nuestra susceptibilidad a cometer actos que nunca habríamos considerado posibles. Observando el libro de Jueces en su totalidad, se percibe una nación que gradualmente se desvincula de Dios, derivando lentamente hacia el error, y los eventos descritos en los capítulos 19 al 21 son el clímax de esta progresiva alienación de lo divino, ilustrando hasta qué punto la comunidad en su conjunto se había distanciado de Dios. Y nosotros no somos excepción, amigo mío, porque si no sostenemos una relación estrecha con Dios, si nos alejamos o nos desviamos de su camino, acabaremos, al igual que los israelitas, realizando acciones que ni siquiera podríamos haber imaginado hace una década y que entonces juraríamos no realizar jamás. Ya sea por conductas indebidas en línea o caer en vicios como el consumo de drogas, entre otros, cuanto más nos alejamos de Dios, más nos exponemos al riesgo de caer en tales pecados. Lamentablemente, la narrativa no concluye en el capítulo 19, aunque desearía que así fuera. En realidad, la situación se deteriora aún más si cabe en el siguiente capítulo. En el segundo libro de Jueces, capítulo 20, este incidente desencadena una guerra civil devastadora entre las tribus de Israel y la tribu de Benjamín, a la cual pertenecían los hombres que cometieron el crimen. Por ello, te recomiendo leer detenidamente los capítulos 20 y 21 para comprender la magnitud de estos eventos. En resumen, se libró una batalla colosal en la que se perdieron incontables vidas de ambos bandos, resultando en apenas 600 hombres benjamitas sobrevivientes. Posteriormente, en el segundo libro de Jueces, capítulo 21, las otras 11 tribus empiezan a lamentarse por el futuro de la tribu de Benjamín, temiendo que pueda desaparecer completamente, dado que quedan muy pocos hombres y no hay mujeres benjamitas disponibles para que puedan casarse y perpetuar su linaje. Lo cual nos lleva a la cuarta lección de esta historia. Cada elección incorrecta que hacemos conlleva consecuencias que están fuera de nuestro control. Aunque las acciones cometidas por los benjamitas fueron claramente erróneas, la respuesta de las otras 11 tribus, que optaron por enfrentarse y exterminar a muchos de ellos, también fue una elección de la que ahora deben asumir las repercusiones. Igualmente, los benjamitas enfrentan las consecuencias de sus propios actos. Recuerda, puedes seleccionar tu pecado, pero no las consecuencias que éste acarrea. Cada decisión trae resultados inevitables y personalmente ni tú ni yo podemos escoger esas consecuencias. Lo que ocurrió después fue que los israelitas atacaron a los hombres del clan de Jabes Gilead, donde encontraron a 400 mujeres vírgenes. Estas mujeres fueron entregadas a 400 de los 600 hombres benjamitas sobrevivientes para asegurar su descendencia. Sin embargo, surge un dilema. Inicialmente, había 600 hombres benjamitas que necesitaban esposas, pero con las muertes previas, solo 400 pudieron casarse, dejando a 200 sin pareja. Esto ejemplifica cómo una mala decisión puede precipitar otra. A continuación, los israelitas, enfrentados a su juramento de no dar sus hijas a los benjamitas, hallaron un tecnicismo. No se prohíbe que las mujeres sean tomadas sin ser ofrecidas formalmente. Así, enfrentados a este vacío legal, se prepararon para nuevas decisiones equivocadas, perpetuando un ciclo de errores y consecuencias imprevistas. Así, se ven obligados a tomar otra decisión cuestionable y concluyen, esto es lo que deben hacer los benjamitas. Envían un mensaje anunciando,
atención, se aproxima un festival, una gran celebración, y en ella, algunas de nuestras hijas estarán bailando y disfrutando. Según nuestro juramento, oficialmente no podemos ofrecer nuestras hijas a ustedes. Sin embargo, si logran encontrarlas y secuestrarlas, ese será su asunto. Si logran llevarlas, nos liberamos del juramento ya que técnicamente no las hemos entregado nosotros y así podrán tomar esposa y procrear. Entonces, durante la festividad, efectivamente, 200 hombres benjamitas aprovechan la ocasión para secuestrar a estas mujeres mientras celebran y las toman para sí como esposas y las llevan a sus hogares. Realmente, es una historia increíble y he intentado resumirla de la forma más concisa posible. Sin embargo, el mensaje principal es claro: una decisión errónea frecuentemente desencadena otra y las malas decisiones repercuten en los demás de manera extensa. Revisa nuevamente este relato y observa el impacto negativo de esas decisiones erradas. Ciertamente, algunos hombres de Benjamín podrían haber merecido su destino. Pero la mayoría de los benjamitas eran inocentes y aún así perdieron la vida en el conflicto. El clan de Jabes Gilead fue aniquilado, sus mujeres, arrancadas de sus hogares, fueron entregadas a los benjamitas y posteriormente otras mujeres fueron secuestradas por los hombres de Benjamín y alejadas de sus familias. Todo este suceso fue el resultado de una cadena de malas decisiones. Sin embargo, aquí te presento la quinta y última lección que deseo compartir hoy contigo. Dios extiende su gracia hacia nosotros, incluso cuando nuestras elecciones son profundamente dañinas. Observa cómo finaliza el libro de Jueces. Menciona que los benjamitas hicieron lo siguiente: capturaron el número necesario de mujeres entre las bailarinas que secuestraron. Posteriormente, regresaron a sus tierras ancestrales, reconstruyeron sus ciudades y allí se establecieron de nuevo. En ese tiempo, cada israelita retornó a su respectiva tribu y familia, regresando cada uno a su herencia ancestral. Y, naturalmente, el último versículo del libro de Jueces resume la esencia de toda la obra. En aquellos días, sin un rey que gobernara sobre Israel, cada persona actuaba según su propio juicio. Amigo mío, aunque la misericordia de Dios permitió que la tribu de Benjamín se recuperara y evitara la extinción, aún así enfrentaron consecuencias por sus acciones. Si hay algo que debes llevar contigo de este video, es la comprensión de que cada elección que hacemos, tú y yo, conlleva consecuencias. A menudo, estas consecuencias son incalculables y no son elegibles por nosotros. Nos encontraremos en el próximo video. Por ahora, me despido, que Dios te bendiga.